Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de ciencia, Cienciacionalistas. En este episodio hablaremos sobre un tema muy recurrente en películas y libros de ciencia ficción, pero que sí puede ocurrir en la vida real, las extinciones masivas. Somos tus anfitriones, Daryl y Charlie. Existen infinidad de películas, libros, videojuegos que retratan el fin del mundo como lo conocemos. Estas obras han intentado reflejar lo que sería de nosotros si algún cataclismo natural como un meteorito, una pandemia o la propia estupidez humana cambiaran o terminaran con la vida tal y como la conocemos. En casi todas estas obras, los protagonistas se enfrentan a un mundo hostil, postapocalíptico, y nos invita a reflexionar sobre lo vulnerables que somos y lo fácil que pueden cambiar las cosas. Al mismo tiempo, estas obras hablan también de complejos sistemas de defensa orbital, biotecnología de punta para modificar el genoma humano y también de gobiernos unificados que pueden desarrollar proyectos increíbles para defendernos de estas extinciones. Ahora que estamos viendo frente a nosotros los efectos del cambio climático, la resistencia de las bacterias a los antibióticos o la probabilidad incluso de una guerra nuclear, el miedo a extinguirnos está más presente que nunca. Y es que no es para menos, pues se trata de nuestra propia existencia. La pregunta que surge ¿es posible que ocurra otra extinción masiva? ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos? En este episodio hablaremos sobre estos cataclismos que casi acabaron con toda la vida en la Tierra y que además se ganaron un lugar en la cultura popular. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Pues ya decíamos en capítulos anteriores que el 90% de la vida en la Tierra se encuentra actualmente extinta. ¿What? ¿Pero por qué? Como no muchos saben, la Tierra ha sufrido 5 extinciones masivas importantes, extinciones conocidas como las 5 grandes. La primera de ellas es conocida como la extinción ordovícico-silúrica. Esta sucedió hace unos 444 millones de años y se caracterizó por una glaciación muy intensa que terminó causando un descenso más que significativo en el nivel del mar. Alteró todos los hábitats marinos y eso trajo consigo cambios bastante dramáticos en la química oceánica, causados muy posiblemente por la proliferación de algas, que como consecuencia contribuyó a la disminución de oxígeno en los océanos, afectando de manera muy grave a la vida en la Tierra. La segunda gran extinción fue la extinción devónica tardía, de hace unos 359 millones de años. Esta extinción también afectó principalmente a los ambientes marinos y eliminó aproximadamente al 75% de las especies acuáticas. Esta vez los factores que contribuyeron a esta catástrofe fueron básicamente los mismos: cambios en el nivel del mar y la anoxia oceánica. Pero además, en esta ocasión hubieron otras consecuencias que favorecieron la vida en tierra firme: la proliferación de plantas terrestres que alteraron los suelos y los nutrientes oceánicos, entrando en un círculo digamos vicioso o virtuoso la tierra y el océano. La tercera gran extinción masiva fue la del Pérmico-Triásico, hace 252 millones de años, conocida también como la Gran Mortandad. Esta fue la extinción masiva más severa de todas, donde se estima que aproximadamente el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron. Esa vez fue causada por la enorme actividad volcánica de la región de las Traps siberianas, que son unas acumulaciones exageradas de roca volcánica en Rusia, que liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono y metano, provocando cambios climáticos súper drásticos, como la acidificación y la anoxia oceánica, aunque tampoco se ha podido descargar un posible impacto de un asteroide como el del cataclismo más reciente. La cuarta fue la extinción Triásico-Jurásico, que sucedió hace unos 201 millones de años. Este evento canónico eliminó alrededor del 80% de las especies que poblaban la Tierra, permitiendo el ascenso de los dinosaurios. Las causas incluyeron una gran actividad volcánica en el Atlántico, liberando una gran cantidad de gases de efecto invernadero, y como consecuencia, cambios climáticos irreversibles. La última extinción masiva es la que ya todos conocemos bien, la del Cretácico-Paleógeno, hace unos 66 millones de años. En ese evento desaparecieron todos los dinosaurios no avianos, junto con aproximadamente el 75% de todas las especies del planeta. Y la causa, como todos sabemos, fue el impacto del asteroide que cayó en la península de Yucatán, cuya consecuencia fue una enorme actividad volcánica que oscureció el planeta entero y la formación de tsunamis e incendios forestales globales. Pero, ¿cómo crees que se llegaron a estas conclusiones después de tanto y tanto tiempo, Carlos? Pues, actualmente los científicos cuentan con muchísimas líneas de investigación y de evidencia recopilada a través de meticulosos estudios a lo largo de varias décadas. De hecho, algunos de los primeros fósiles que proporcionaron evidencia de la existencia de formas de vidas anteriores a los humanos fueron los trilobites. Además, el estudio de los sustratos geológicos, los fósiles, la química de la Tierra, los minerales de impacto, los sedimentos marinos,
la distribución de los elementos químicos o incluso el estudio de los modelos climáticos han contribuido a recabar evidencia sólida. Además, gracias a la especialización de la ciencia, hoy los paleontólogos analizan los registros fósiles para identificar los patrones de desaparición y aparición de las plantas, algas, animales o bacterias. Por su parte, los geoquímicos estudian las proporciones de diferentes isótopos en las rocas y fósiles, también para detectar cambios en la atmósfera o en el océano. Los geólogos examinan la presencia de ciertos minerales y sedimentos marinos que les proporciona evidencia de cambios ambientales o de impactos de asteroides. Como te decía, los científicos utilizan modelos climáticos para reconstruir las condiciones del pasado mediante el análisis de indicadores fósiles y para simular los efectos de los eventos catastróficos y cómo los cambios climáticos pudieron afectar a los ecosistemas. Mencionamos al inicio que hay muchas series, muchas películas, muchos libros de ciencia ficción que nos retratan el fin del mundo como lo conocemos, ¿no? Pero aterrizándolo a términos científicos, ¿es probable que se vuelva a dar un evento catastrófico en el futuro? Híjole, pues está difícil contestar esa pregunta. Por un lado tenemos grandes avances como los sistemas de defensa planetario que ya comentaste. Un ejemplo es el que recordaremos todos como la misión DART, que no sobra decirlo, fue todo un éxito desviando la trayectoria de Didymos, un asteroide en el 2022 apenas. Pero por otro lado, aunque actualmente es posible ralentizar o evitar muchos de los detonantes que provocaron las extinciones masivas hace millones de años, existen muchos eventos antropogénicos que están causando una rápida pérdida de biodiversidad actualmente, como el cambio climático, la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos y un largo etcétera. Y eso por no hablar de cuestiones que aún no podemos controlar, como las actividades volcánicas. Se dice que Yellowstone, por ejemplo, tiene el potencial de causar erupciones masivas que podrían liberar grandes cantidades de cenizas y gases a la atmósfera, alterando al mismo tiempo el clima global. Pero hay algo además que muchos pierdan de vista: las pandemias. Y aunque históricamente las enfermedades no han sido las principales culpables de las extinciones de las especies, la aparición de enfermedades nuevas altamente contagiosas y su interacción con otros factores de estrés ambiental podrían conllevar un impacto catastrófico en la diversidad ambiental. Ya las pandemias históricas han demostrado el potencial devastador de las enfermedades infecciosas. Hay muchas, pero hay 5 que han tenido un impacto importante para nuestra especie. Primero, tenemos la plaga del Justiniano. Esta plaga recibe su nombre por los historiadores que hicieron referencia al emperador que gobernaba en esos tiempos, que se llamaba Alfredo. Se estima que esta pandemia mató a unas 50 millones de personas. Fue causada por la bacteria Yersinia pestis. Es la misma que provocó la peste negra. La peste negra ha sido una de las más famosas de la historia, pues permeó en la cultura hasta nuestros días. Las famosas máscaras en forma de cuervo que usaban los médicos de la época continúan siendo un símbolo folclórico al que se le asocia la muerte, y se estima que esta pandemia cobró la vida de unas 200 millones de personas. Y fíjate que como dato curioso, podemos decir que el término cuarentena surge de esta pandemia porque los barcos debían esperar 40 días de aislamiento antes de que se les permitiera bajar o desembarcar. Más recientemente tenemos la gripe española. Esta fue causada por la gripe H1N1 de la influenza. Se estima que mató aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo, y que de hecho esta condición fue exacerbada por las condiciones de la Primera Guerra Mundial. Otra más reciente es la del VIH-Sida. Desde su identificación, el VIH-Sida ha causado la muerte de más de 36 millones de personas. Y aunque el tratamiento para esta enfermedad ha mejorado considerablemente, continúa teniendo un impacto significativo negativo, sobre todo en regiones que no cuentan con los medicamentos antirretrovirales. Y finalmente, la más reciente, la del COVID-19. Esta fue causada por el virus SARS-CoV-2 y su impacto económico, social y en la salud pública pues fue inmenso. Aunque creo que sí vale la pena mencionar que de todas las pandemias ha sido quizá la que menos ha cobrado vidas gracias al avance científico. Pero fíjate que, aunque una enfermedad infecciosa en efecto podría tener el potencial de causar una extinción masiva, hay que decirlo, es menos probable que una sola enfermedad provoque la extinción de una gran cantidad de especies en comparación con la caída de un asteroide o con las erupciones volcánicas masivas. Sin embargo, sí existen ciertos escenarios en los que una enfermedad infecciosa podría tener un impacto grave. Como acabas de decir, ya hemos visto cómo la aparición de algunas enfermedades como el VIH, el ébola y el COVID
pueden tener efectos graves en poblaciones tanto humanas como animales. Pero también hay otros escenarios bastante oscuros con los que nos podríamos enfrentar. Uno de estos escenarios puede ser provocado por las enfermedades conocidas como enfermedades en especies clave. Si una enfermedad afecta a una especie de las que se denominan clave en un ecosistema, podría desestabilizar el ecosistema entero. Por ejemplo, hay una especie de hongo que ha causado un declive drástico en las poblaciones de anfibios a nivel mundial. De hecho, hasta está incluido en la lista de las 100 especies exóticas más dañinas del mundo. Y ejemplos así, bastantes. Recordemos también que la gran mayoría de estas enfermedades infecciosas son zoonóticas, o sea que se transmiten de animales a humanos. Enfermedades como la rabia, el ébola, la gripe, la peste bubónica o incluso el COVID han sido protagonistas en varias etapas obscuras y de paso, la destrucción de los hábitats naturales. El comercio de la vida silvestre aumenta cada vez más el riesgo de que nuevas enfermedades salten a los humanos, incluso a otras especies. En mi opinión, y tal vez a modo de conclusión con lo que respecta a este tema, creo que la posibilidad de una extinción masiva causada por enfermedades infecciosas, aunque menos probables que las otras causas mencionadas, de ninguna manera puede ser descartada. La combinación de enfermedades infecciosas nuevas, zoonóticas y altamente virulentas como el SARS-CoV-2, junto con otros factores como una mayor tasa de mortalidad, el estrés ambiental, sistemas de salud inadecuados, un lento desarrollo de vacunas y una inmunidad inexistente, podría tener efectos bastante devastadores. De entrada en la cadena alimentaria, y esto traer como consecuencia el colapso en la economía global, resultando una disminución drástica en la biodiversidad global y la vida tal y como la conocemos. Afortunadamente, la historia de las extinciones pasadas y de las pandemias recientes ofrecen lecciones valiosas que pueden ayudar a prevenir un futuro catastrófico para la vida en la Tierra. Eso que mencionas es sumamente importante, aprender de las lecciones pasadas. Gracias a estas lecciones tenemos ahora una gran variedad de enfoques y medidas que, si se implementan adecuadamente, pueden ayudar a mitigar los riesgos y ayudarnos a preservar la estabilidad de nuestros ecosistemas. Algunos de estos enfoques son la conservación y protección del medio ambiente, la vigilancia y control de enfermedades, la mitigación del cambio climático, la gestión sostenible de recursos naturales, educar y concientizar a la población, la cooperación internacional y la preparación para dar respuesta a desastres naturales. Nos acercamos al final de nuestro episodio. Podemos concluir entonces que todas las lecciones del pasado nos han enseñado que la combinación de los esfuerzos para la preservación del medio ambiente y la cooperación internacional son esenciales para prevenir un futuro catastrófico para la vida en la Tierra. Al aprender y actuar sobre estas lecciones, vamos a poder construir un futuro más resiliente y sostenible para todas las especies en nuestro planeta. Llegamos al final de otro episodio. Esperamos que te haya gustado y te esperamos en la próxima emisión de Cienciacionalistas. No olvides suscribirte a todos nuestros canales y redes sociales. Nos vemos en la próxima.